Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, en el día de hoy vamos a aprender a configurar VMware con el propósito de solo configurarlo para poder instalar un sistema operativo. En este video solo les voy a mostrar cómo configurarla y no voy a instalar ningún sistema operativo, solo vamos a llegar hasta el punto de instalar el sistema operativo, con el fin de que ustedes aprendan a utilizar la máquina virtual, que aprendan a utilizar VMware. Bueno, entonces empecemos. Lo primero que vamos a hacer es crear una máquina virtual. Acá darle clic en crear una máquina virtual. Bueno, después de eso, aquí nos va a aparecer este cuadrito, que es el asistente. Bueno, aquí abajo nos dice qué tipo de configuración desea. Podemos elegir la típica o la personal avanzada. Bueno, les voy a explicar la típica primero. Acá le damos siguiente, seleccionamos la típica, le damos siguiente. Y bueno, aquí nos pide la imagen ISO. La imagen ISO es, para los que no saben, es el archivo de instalación del sistema. Entonces, ustedes pueden buscar en Google, por ejemplo, cómo descargar Windows 7, Windows 8, Windows 10. Siempre les dará una imagen ISO. Y bueno, acá por ejemplo vamos a descargar CentOS 107 mínimo. Bueno, acá nos dice que vamos a la primera para descargar la imagen. Y como ven, aquí nos dice, nos muestra el DVD ISO o la versión mínima de CentOS. Entonces, pues yo descargué la versión mínima, la versión que tiene más requisitos, esa la versión no la descargo. Yo descargué esta y voy a cerrar acá. Y aquí en el escritorio tengo la versión mínima y esa es la que voy a elegir para instalar. Entonces, ya tengo la versión. Acá nos dice instalar desde archivo de imagen. Pues acá le doy buscar y acá me voy a escritorio y aquí selecciono la imagen ISO y le voy a abrir. Bueno, acá ya le doy siguiente y acá nos dice que nos pide el nombre de la máquina, que coloquemos el nombre de la máquina. Entonces le voy a colocar 107 y aquí ya le coloqué 107. Y bueno, acá nos dice la ubicación en donde va a quedar la máquina. Entonces acá le voy a buscar y aquí nos va a quedar mejor voy a equipo, les muestro. Espero cierro acá. Nos dice que nos va a quedar en documentos, en virtual machines 107 de 64 bits. Entonces vamos a documentos, acá donde dice virtual machines, y aquí se va a crear una carpetica que va a decir 107 de 64 bits. Entonces le damos siguiente. Y bueno, aquí nos dice que el tamaño máximo del disco. Acá le colocamos un tamaño, que podemos colocar más o menos. Sin embargo, lo voy a dejar así porque es de prueba. Acá abajo nos dice almacenar el disco virtual como un solo archivo o dividir el disco virtual en varios archivos. Pues eso ya es opcional porque, por ejemplo, yo les recomiendo que siempre utilicen pero ustedes lo pueden hacer con este también. Bueno, ahora este con un solo archivo. Cuando, por ejemplo, ustedes quieren pasar 20 GB a un disco, pues eso se le demoraría mucho. O si no tienen si tienen un disco o una memoria de 4 GB y necesitan pasar esto, ustedes lo pueden dividir en varios archivos y lo pueden pasar 4 GB la memoria, la pasan pasan el archivo a otro computador, borran lo que ya pasaron y pasan otra vez las 4 hasta llegar a las 20 GB. Entonces es mejor siempre ya que pues es muy pesado. Y bueno, entonces acá le decimos divide el disco virtual en varios archivos y le damos siguiente. Y aquí ya le damos finalizar. Y bueno, le damos finalizar
y aquí ya se nos creará varias carpetas porque ya estaban divididas, pero yo no lo voy a dar finalizar, les voy a mostrar la otra opción, que sería voy a instalar un sistema operativo más adelante. Entonces aquí le damos siguiente y aquí ya no nos va a pedir, ya nos pide que seleccionemos el sistema operativo que vamos a instalar. Acá si ustedes van a instalar Microsoft algo de Windows, pues acá están desde la versión más baja hasta la versión más alta, que es Windows 10. Entonces depende de lo que vayan a instalar, pues ustedes seleccionan. En este caso voy a instalar también Linux. Acá también nos aparecen las versiones de Linux, que aparecen todas desde la más baja hasta la más alta. Y acá también aparecen otras versiones, pero esas no las vamos a usar en este video. Entonces voy a utilizar Linux y voy a utilizar la versión de CentOS, la distribución de CentOS. Siempre yo les aconsejo que siempre utilicen por ejemplo acá, le digo dónde, no, acá solo aparece 64 bits, eso es en Windows. Bueno, acá voy a utilizar CentOS de 64 bits y acá le damos siguiente. Y acá lo mismo que dije anteriormente, donde se va a guardar la máquina. Y acá el nombre de la máquina. Y le damos siguiente. Acá lo mismo, acá dice dividir, le damos acá siguiente. Y le damos finalizar. Eso es para la versión típico recomendado. Ahora, ¿cómo utilizar la personal avanzado? Que vamos a darle siguiente. Y bueno, acá nos dice que la compatibilidad de hardware de la máquina virtual. Nosotros descargamos e instalamos la versión de VMware, la 14. Entonces acá nos dice que tenemos la versión 14. Pero nosotros podemos colocarle otra versión. O sea, que hacer que esta máquina virtual funcione como la versión 5. Ya no como la versión 14. Pues bueno, pues lo que varía acá es, por ejemplo, la versión 14 nos soporta hasta 64 GB de memoria, 16 núcleos de procesador, 10 dispositivos de red y 8 teras de disco. En cambio, la versión 5, que es la más baja, nos soporta apenas 3,5 GB de memoria RAM, 2 núcleos de procesador, 4 dispositivos de red y pues 950 GB de tamaño del disco. Por eso nosotros la dejamos siempre en la última versión. Por eso instalamos siempre la última versión. Y le damos aquí siguiente. Acá voy a instalar un sistema operativo más adelante. Acá le voy a decir que Linux es el que voy a instalar con la versión de CentOS 7 de 64 bits. Acá le doy siguiente. Acá ya les mostré. Acá también le doy siguiente. Acá le vamos a decir CentOS 64 bits nomás. Acá le doy, bueno, acá el número de procesadores. Eso ya depende de lo que tengan ustedes. Si ustedes tienen, sé que ustedes van a tener solo un núcleo de procesador. Si tienen dos, pues eso ya es ya servidores. Pues si el número de núcleos del procesador, eso ya depende. Para saber cuántos núcleos del procesador tiene su PC, entonces damos inicio R, msconfig, y acá vamos a arranque, opciones avanzadas, y acá nos dice número de procesadores. En realidad son los núcleos. Acá solo tengo dos núcleos de procesador. Voy a darle cancelar ya. Pero era para mostrarles cuántos núcleos tenía en el computador. Y pues voy a darle un núcleo nomás. Si ustedes quieren, si ustedes tienen 4 núcleos, quieren dejárselos, ya es de ustedes. Por ejemplo, si acá yo le doy 2, acá me va a hacer núcleo del procesador total, 2 núcleos. Yo le voy a dar uno solo. Y acá le doy siguiente. Acá ahora nos dice cuando nos pide cuánto le vamos a asignar de memoria RAM a nuestra máquina virtual. Eso también varía, depende de la memoria RAM que tengamos. Por ejemplo, acá voy a equipo, propiedades, y acá nos muestra que nuestra computadora real tiene 4 GB de memoria RAM. Pero ustedes acá le pueden colocar las 4 GB, pero no es recomendable colocarle las 4 GB. Acá dice lo mínimo recomendado son 512. Lo recomendado es 1 GB.
Entonces no pasarse de ahí. Si yo tuviera más gigas de memoria RAM en mi máquina real, pues yo le subiría más acá. Pero también eso ya tienen que ver qué sistema le van a instalar a la máquina virtual y miran los requisitos que necesita el sistema operativo para asignar la memoria. En este caso yo voy a instalar CentOS, pues CentOS Minimal, pues no requiere tantos requisitos. Lo recomendado es 1 GB, entonces le doy siguiente. Acá vamos a asignarle la red NAT, para que, como yo tengo como es un portátil, y si yo quiero irme para otro lado, pues yo le doy conversión NAT, listo. Y le damos siguiente. Pues esa la dejamos siempre en NAT. Acá le damos siguiente, y aquí es donde entramos a configurar el disco duro. Acá ustedes pueden crear un disco virtual normal. Acá le damos tamaño fijo y dividido, le asignamos el tamaño y listo. Yo siempre lo hago es usar un disco virtual existente para tener todo como un archivo, y tengo todo instalado ahí por si quiero transportarme para otro lado, pues me llevo el archivo y ya. Entonces le doy siempre usar disco virtual existente. Ahora, ¿cómo se hace eso? Le damos acá siguiente y acá dice buscar el archivo del disco existente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un disco. ¿Cómo lo creamos? Vamos a clic derecho, administrar, esperamos unos momentos y bueno, aquí ya nos salió. Acá nos sale, es administrador de equipos donde tienen que ir. Acá vamos a administrador de discos. Yo por acá tengo un disco virtual, vamos a ver. Datos de máquinas virtuales. Vamos a borrar estos. Bueno, acá para crear un disco, es un disco pero funciona como un archivo. O sea, es un disco en forma de archivo. Es un archivo en forma de disco. Perdón, es un archivo en forma de disco. Entonces vamos acá, acción, crear VHD. ¿Cómo funciona esto? Acá nos dice la ubicación, donde va a quedar el archivo. Y acá nos dice en qué tamaño le vamos a dar. Podemos dar en megas, en gigas o en teras. Y acá le vamos a dar en VHD, formato de disco virtual. Y acá dice el tipo de disco duro virtual será tamaño fijo o expansión dinámica. Cuando vamos a crear ya todo, les explico esto, cómo funciona esto. Entonces vamos a darle acá la ubicación. Vamos a darle examinar. Acá les voy a explicar algo. Acá yo tengo en mi disco duro físico de mi computadora de 500 GB. Le creé dos particiones, una para datos y otra para disco local C, donde se ha instalado el sistema operativo. Acá me dice que disponibles tengo 50,3 GB en disco local C y en datos tengo 201 GB. Entonces, pues yo, como tengo más espacio acá, aquí voy a crear el archivo donde voy a montar mi disco virtual. Por acá ya tengo la carpeta ya de máquinas virtuales, como ustedes vieron ahorita. Y aquí voy a crear el nombre del disco virtual. Voy a crear el disco virtual, se va a llamar CentOS 7. Le voy a dar guardar. Listo, aquí ya tengo nombre y la ubicación de mi archivo, de mi disco virtual. Le vamos a dar un tamaño. Le voy a dar un tamaño de 20 GB. Voy a darle en gigas. Aquí lo voy a crear en VHD. Acá dice, admite discos duros virtuales cuyos tamaños no superen los 20.040 GB. Y dice, admite discos duros virtuales que superen más de 20.040 GB. Pero lo voy a dar acá en VHD. Ustedes también lo pueden colocar acá. En realidad no voy a usar todo eso. Acá esto sí me parece importante siempre. Dice que el tipo de disco duro virtual, dice que un tamaño fijo recomendado. El archivo del disco duro virtual se asigna a su tamaño máximo al crear el disco duro virtual. O sea que yo cuando le dé a aceptar, él me va a crear automáticamente las 20 GB. Y miro acá en equipo, datos, máquinas virtuales.
él va a crear el archivo automáticamente y se comerá 20 gigas. Entonces que aquí quedarían menos. O sea, comerá todo el espacio de las 20 gigas. Y pues no sería bueno. En cambio acá en la expansión dinámica dice el archivo del disco duro virtual se expande hasta su tamaño máximo a medida que se escriban datos en el disco duro virtual. O sea, que cuando yo instale un sistema operativo, él solo me va a comer lo que va instalado el sistema operativo. Si yo instalo un programa, pues él va almacenando y almacenando hasta que complete las 20 gigas. O sea, él no va a llenar automáticamente las 20 gigas acá. Entonces yo usaría la expansión dinámica. Y aquí le damos a aceptar. Aquí vamos a ocultar nuestro VHD porque es un disco duro virtual. Ocultamos, clic derecho, y es clic derecho, ocultar VHD y le di aceptar. Ahí automáticamente se ocultó. Ahora vamos a mirar si se nos creó. Vamos a datos de máquinas virtuales y aquí tengo el archivo como un disco duro. Es un disco duro virtual. Y como vemos el tamaño está en 48 kilobytes, no está en las 20 gigas. A medida que él se le va instalando cosas, él se va llenando. Entonces acá cerramos ya esto. Y ahora sí vamos a buscar nuestro disco duro virtual existente. Vamos a buscarlo, vamos a datos de y en máquinas virtuales. Bueno, aquí no nos va a aparecer el disco duro. Lo que tenemos que hacer acá es irnos acá abajito en esto y le damos acá en todos los archivos. Y como ven, acá le estamos diciendo muéstrame todos los archivos y acá nos mostrará este. Le damos doble clic y le damos siguiente. Y aquí ya le damos finalizar. Ahora ya le podemos dar iniciar. Pero aquí va a aparecer un problema, así que no se puede conectar el dispositivo virtual porque aquí no tenemos todavía la imagen ISO porque no se la hemos seleccionado. Entonces le damos cerrar, cerramos esto, vamos a cerrar y aquí vamos a clic derecho, vamos a darle configurar y aquí ustedes pueden otra vez variar. Si ustedes le van a colocar una memoria RAM, le colocaron a su computadora, le subieron la memoria RAM, pues ustedes acá le suben, pueden comer los procesadores. Y aquí en DVD, acá vamos a colocar la imagen ISO, le damos buscar, por acá la tengo, mira acá la tengo en el escritorio, y le damos aceptar. Aquí también juegan lo que tengo del disco, pero yo como creé el VHD, pues es el tamaño que tengo, la voy a aceptar. Ahora sí, nos va a arrancar la máquina. Y esperamos unos momentos. Es lo mismo cuando, por ejemplo, cuando bootamos una memoria, estamos en una memoria, le grabamos un sistema operativo en una memoria, se la colocamos a algún computador y queremos formatear nuestro computador. Dice, hay un problemita. Bueno, eso nos sale es porque, bueno, primero ya les explico, primero cerremos la máquina, acá le damos cerrar, y bueno, vamos a darle a clic aquí, configurar. Ese problemita nos salió es porque en la imagen no le debemos conectar al iniciar. Ahora le vamos a aceptar. Listo, aquí ya nos debe ya correr el sistema. Esperemos unos momenticos. Listo, aquí ya nos salió el archivo de instalación, el asistente de instalación de CentOS. Y bueno, si ustedes van a instalar Windows 7, Windows 8, bueno, ya lo de la configuración de la máquina ya está listo. Ya lo que ven ahí ustedes es aprender a instalar Windows 7, Windows 8, Windows 10, aprender a instalar algún sistema operativo. Yo sin embargo voy a hacer varios tutoriales de cómo instalar Windows 7, Windows 8, Windows 10, CentOS, Kali Linux, Ubuntu, entre otros sistemas operativos, porque hay varios que tengo para instalar, para hacer tutoriales. Bueno, ya terminamos con la instalación. Bueno, aquí en Vimbar, en la parte de arriba, ustedes pueden colocar en pantalla completa, si quieren, y aquí ya desaparecería el mouse. Para ustedes, para que les vuelva a aparecer el mouse, para colocarle en modo pantalla normal, ustedes deben que darle en el teclado Control Alt y ahí le va a aparecer otra vez el mouse y colocan otra vez modo normal.
Eso sería. Y bueno amigos, eso ya sería todo en este video. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Voy a cerrar aquí la máquina.